retomando el versículo 20, creo que Ernesto tiene una buena solución. Dice, tal vez en el versículo 20 podemos solamente poner los que murieron o los muertos y no especificar creyentes o todos. Veo que solo la NTV y PDT dicen todos, pero las demás versiones no lo ponen. Bueno, esta es una buena solución si no queremos problemas, porque sí hay dos escuelas de pensamiento diferentes acerca de esto en este versículo. Entonces creo que esta es una buena solución para quedar bien con todos. Bueno, yo veo, ¿Cuál tiene otra? Bueno, yo veo otra solución posiblemente no sé si exactamente, pero en otro Michaco tenemos nosotros quienes van a resucitar. Es una posibilidad, tal vez, no sé. Sí, yo como nosotros, inclusivo. Entonces eso puede ser quien quiere, ¿sí? No sé, es una idea. Bueno, las dos soluciones son buenas. Entonces vamos al versículo 21, aprovechando que estamos aquí. Dice TLA, por el pecado de Adán todos fuimos castigados con la muerte, pero gracias a Cristo ahora podemos volver a vivir. ¿Qué notan en esta versión y que la hace diferente a las otras? Lo primero y lo más obvio es que mezclaron el versículo 21 y 22. Lo hicieron un solo versículo. En cambio, las otras versiones tienen la idea por aparte. La idea básicamente, voy a leer la segunda versión, la segunda columna. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. ¿Sí? Vemos ahí entonces el contraste. Y todas inician diferente. La última versión utiliza estos paréntesis, porque lo que va a hacer el apóstol ahora es entrar en la comparación de Cristo con Adán. Y entonces empieza con porque, y esto abre un paréntesis ahí porque viene una explicación. Es un tema más de estilos, ¿verdad? Pero fuera de eso, también en medio del versículo 21 sí es muy importante resaltar el también o el contraste. En el caso de la segunda versión de la tercera versión dice también por medio de un hombre ha venido la resurrección de los muertos. Hay dos lecturas posibles también, decir ha venido la resurrección o ha comenzado la resurrección por medio de otro hombre. Básicamente esas son las diferencias. Ahora queremos saber si hay alguna pregunta, algún conflicto o alguna complejidad ahí en el versículo 21. Veo que algunas traducciones distinguen de el hombre y un hombre. Entonces es importante que no se entiende que es el mismo hombre, y como veo que las traducciones lo hacen en diferentes maneras, puso en mayúsculos hombre, quiere decir Cristo en un sentido, y otros dice otro hombre. Sí, y ahí es donde vemos que Telia hace unir el versículo 21 con el 22, porque realmente el 22 es una explicación muy cercana del 21, ¿verdad? Nada más está reafirmando lo mismo. Pues así, como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. En el original sí tenemos, serán vivificados, ¿verdad? Es un futuro pasivo. Y volvemos al problema del panta. De hecho, el panta, todos, viene dos veces en el versículo 22. Después vamos a tenerlo en el versículo 24, 25, 26, 27 y 28 en nueve repeticiones. Pero acá, desde el versículo 27 en adelante, todos se refiere a cosas. En cambio, todos acá se referiría a personas. Entonces valdría la pena. La Biblia se interpreta a sí misma, entonces creemos por el versículo que sigue que se refiere a los creyentes. Así también en Cristo todos serán vivificados. Y esta otra versión dice todos los que pertenecen a Cristo. Entonces ahí da este énfasis. De hecho, panta viene también, esta palabra, la mayoría de veces que se utiliza en la carta y que se asocia a personas, son creyentes. Pero no sé si en alguna lengua sería mal interpretado o sería necesaria una nota aclaratoria. ¿Alguien quiere compartirnos cómo le quedó estos dos versículos? 21 dice. 21 y 22. Entonces,
como apareció la muerte en el mundo por una persona, también por una persona ya hay vida para los que ya murieron, porque van a volver a vivir otra vez. Como apareció la muerte para toda la gente por Adán, así también por Jesucristo ya hay otra vida para los que creen en Él. 5, 6, 7. ¿Algún otro comentario? ¿Duda? ¿Pregunta? Desde el momento. Sí, como dijo también Joaquín, obviamente aquí dice por la muerte. Tenemos que cambiar eso a un verbo. Casi todos nosotros tal vez tenemos que hacer algo así. Y Mixteco pusimos y por un hombre, por eso toda la gente mueren. Pero también por otro hombre, todos, bueno, no dice todos, ¿sí? En este caso, pero otro hombre, la gente, los muertos resucitan, la gente que murieron resucitan. ¿Por qué? Porque por el pecado que hizo Adán, por eso toda la gente muere. Así también por revivir Jesucristo o resucitar Jesucristo, por eso la gente que murieron reciben de que pueden resucitar. Pues si no hay ningún comentario, tampoco los de Zoom, entonces pasaríamos al 23. Dice así: cada uno resucitará a su debido tiempo. Primero Cristo, después, cuando Él vuelva, resucitarán los que creyeron en Él. Lo que cambia con las otras versiones es que las otras versiones empiezan con un adversativo, pero cada uno en su debido orden, ¿verdad? Reordena un poco. Lo importante, la idea principal es Cristo es el primero y después, cuando Él venga, los que le pertenecen. Esa es básicamente la secuencia. Vuelve otra vez el tema de la primicia, ¿verdad? Aquí en la segunda y tercera versión conserva la palabra primicia como esa garantía. Entonces, si queremos ser muy consistentes y arriba cambiamos primicia por garantía, ¿qué tal sonaría aquí? Diciendo, pero cada uno en su debido orden. Cristo la garantía y después, cuando Él vuelva, los que le pertenecen. ¿Sí suena o no suena? ¿Cómo lo hicieron en sus versiones? ¿No? ¿Todo muy claro? ¿Quiere que lea nuestra traducción? 23. Dice, pero como quiso Dios, primero Cristo revivió, después su gente después su gente cuando regrese. Casi hablo el mixteco, creo. Dice 23, pero todo como dijo Dios que se hiciera. Primero Jesucristo es quien volvió a vivir. Después, cuando Él venga, es decir, Jesús, después cuando Él venga otra vez, entonces volverán a vivir los muertos que creyeron en Él. Entonces, 24, luego vendrá el fin del mundo, cuando Cristo derrotará a todas las autoridades y a todos los poderes y le entregará el reinado a Dios el Padre. ¿Qué diferencias vemos? Primero, la forma de empezar el versículo. La segunda versión empieza diciendo, entonces vendrá el fin. No especifica el fin de qué, ¿verdad? Es como el desenlace. En el original tampoco tenemos fin del mundo. Es algo que agregó TLA acá. Eso es lo primero. Cuando a Él le entregará el reino a Dios el Padre, luego de destruir a todo gobernante, poder y autoridad. Tenemos tres términos muy cercanos uno del otro para referirnos a las formas de gobierno: gobernante, poder y autoridad. Esto es algo que ya enfrentamos en el pasado en esta carta, ¿verdad? Cuando el apóstol da tres sinónimos o dos sinónimos muy parecidos, mostrando la forma de gobierno de aquel momento. Pero básicamente esas serían las diferencias. En la tercera versión dice el reino al Dios y Padre, y empieza diciendo cuando ya haya anulado todo principado, y otras versiones en lugar de poner nada más luego, cambian por cuando, luego de destruir todo dominio, autoridad y poder. Y hay sinónimos también para destruir, puede ser destruir, anular, suprimir, desarmar, algunas lenguas también. ¿Qué preguntas o qué complejidades encontraron en este versículo? ¿Qué sería difícil? Quiero escuchar el texto, o sea, en sí,
pues yo estoy traduciendo solamente con ¿cómo se llama? Sustantivos, pero quisiera, no sé, alguien puede comentar como Juan o porque es como más como profundo, ¿no? Y no sé, los demás. Porque hay muchas como temas escondidas aquí adentro. ¿Me escucharon? Digo, como que hay cosas aquí adentro que no se está explicando. Sí. Bueno, podríamos hablar un poco acerca de dominio, autoridad y poder, que son como los términos similares. No sé si su duda es de eso, de esos tres sustantivos que vienen al final, me imagino. Bueno, esto se refiere a los poderes angelicales, los eones, en aquel pensamiento gnóstico. Se refería a estas como capas de maldad, por decirlo de alguna forma, de este pensamiento. Entonces el apóstol está utilizando estas formas de autoridad, por decirlo de alguna forma, para mostrar la victoria absoluta de Cristo, ¿verdad? Entonces todavía estamos con el ya, pero todavía no. Vamos a ver plasmado todo el poder de la resurrección cuando Él entrega el reino a Dios, el Padre. Pero no sé si la duda es con respecto a eso, a esta parte final de los tres sustantivos. Sí, yo tengo duda primero con el fin. Ahorita lo tenemos como cuando el mundo se acabará. Y la otra duda es el reino, y le entregará el reino a Dios. Nosotros lo tenemos como, entonces, las personas que han creído en Él lo va a entregar a Dios para gobernar, para su gobierno, algo así. Entonces esa es la pregunta, ¿no? La duda es... Sí, aquí la gente, el que le entrega el reino al Padre es Cristo. De hecho, la primera versión lo hace muy explícito. Cuando Cristo derrote a las autoridades y poderes, le entregará el reinado a Dios el Padre. Entonces podríamos hacer un reordenamiento para hacerlo más claro todavía y usar el cuándo. Cuando Cristo derrote a las autoridades y a los poderes, le entregará el reinado a Dios el Padre. Sí, el reino sí es una palabra clave. El reino es una y también depende del contexto. Aquí parece que Cristo sí va a juntar toda esa autoridad, poder sobre todas las cosas, y cuando estaba hablando del reino, toda esa autoridad que ha juntado, que ya le merece ahora, y como en 2 versículos va a entregar toda esa autoridad y poder que ya tiene a Dios. No tiene mucho que ver parece con muchos hermanos. Sí, habla que ya tiene en su mano la autoridad del diablo, del poderes del mundo y todo lo que tiene. Ese es el reino que él tiene, más o menos el reino del mundo, sí. Él ya tiene autoridad sobre todo eso, y este reino va a entregar en unos versículos a Dios, para que él sea en todo, como dicen, como 2 versículos habla así. Sí, entonces las palabras claves aquí son el fin, todas esas 3 palabras de dominio, autoridad y potencia, y la idea del reino. Son las palabras más complicadas para traducir, pero parece que ese reino incluye los últimos 3, sí, el todo dominio, toda autoridad, toda potencia. Esa es parte de su reino que va a entregar a las manos de Dios. Es lo que entiendo yo, es la cosa. Sí, con respecto a la palabra fin, totelos, el tema es que el apóstol solo usa esa palabra aquí. En toda 1 Corintios no la había usado antes, entonces aquí decidió usarla para que nosotros tengamos más cosas que resolver. Lo interesante es que también la usa en Romanos la va a usar 6 veces y en ningún contexto, no, perdón, en 1 Corintios sí la utiliza. La va a utilizar en 1 Corintios 1:8 y después acá. Y en Romanos no la utiliza con la idea del fin del mundo, como la destrucción del planeta, sí, sino que más bien aquí está hablando del desenlace de toda la historia, de todas las cosas. Entonces, si pudiéramos no usar el fin del mundo, pues estaría bien, sí. Pero si es necesario decir qué se está acabando, o sea, el fin de qué, podemos hacer esta prueba o probar esto en las comunidades y preguntar qué entendiste con esto. Perdón, que sigo teniendo una pregunta ahí cuando dice, por ejemplo, a ver, cuando haya suprimido, ¿verdad? Dice Reina Valera, ese verbo suprimido, o en otras versiones dice derrote. En zapoteco, pues sí podemos traducir derrotar o
pero entonces no tendría sentido cómo es que cómo es que todo eso lo va a entregar a su padre, ¿no? Eso es lo que estoy pensando cómo traducirlo, porque ahora, bueno, voy a leer todo el borrador. Dice, cuando él venga, entonces será el fin del mundo. Entonces derrotará o va a derrotar el poder del enemigo, y entonces las personas que han creído en él los va a entregar a Dios para su gobierno. Es lo que tenemos ahorita. Bueno, si puedo decir algo, parece que la idea, él va a quitarlo y va a tomar posesión de su poder. Este poder ya le toca a Jesús. Los poderes, porque esos poderes que tienen esos poderes son robados. No les merecen. Entonces parece que Jesús va a retomar, como fue en el tiempo original, de todo el poder que ellos tienen, para que, como vamos a ver unos versículos después, entregar todo esto poder que merece Dios a sus manos. Pero por los pecados, por el diablo, por toda esa cosa, ya esos poderes están trabajando aquí en el mundo en contra de la voluntad de Dios. Pero en este tiempo Cristo va a tomar posesión de esas autoridades, poderes, y darle a su mero dueño, quien es Dios Padre. Es lo que, porque, bueno, y otra cosa que quería decir sobre el fin, una forma de entender fin es cuando Jesús había cumplido toda su misión. También es otra forma de entender fin. Si ya había hecho todo, ya hasta había regresado, como vemos en 23. Jesús ya está regresado aquí en el mundo, ha cumplido todo lo que le toca, y ahora va a entregar a Jesús. Es otra forma de entender fin. Es el tiempo cuando Jesús ha cumplido todito de su misión. Ya le toca dar todo lo que ha ganado a las manos de Dios, y ya. Sí. El gobierno, el que va, como dicen las autoridades, ¿es espiritual o más como los gobernantes mundiales? ¿Se puede pensar así o más como cosas malas de espiritual? Incluye más de las espirituales, pero no excluye. Entonces incluye también autoridades mundiales, porque a veces algunos son mandados por espíritu también. Entonces, como pusimos 3 palabras, y la primera es gobernantes de este mundo, y luego hablamos más de cosas espirituales de los otros 2. La retro que tengo aquí dice, y cuando ya terminó o ya se cumplió de ganar a todos los que odian a él, es decir, todos sus enemigos, tanto los que tienen autoridad y todos los demás que tienen otros poderes, otros mandos, entonces entregará él el poder de él a las manos de su Padre Dios. Es el poder que va a entregar, no lo que él ha ganado, el poder que tenía antes, completamente. Al final es lo que digo también. En Nahuatl dice, cuando va a venir, al final, el del versículo, cuando va a venir Cristo, lo va a entregar su autoridad, refiriéndose él mismo, Jesús, su autoridad, lo va a entregar en sus manos de su Padre Dios. Sí, no veo ningún problema en esta. Creo que es una muy buena forma de reflejar, digamos, la idea principal del versículo, ¿verdad? Todo gira alrededor del reino y de su establecimiento completo. También esto tenía una declaración política. Sí, bueno, desde que decimos Jesús es el Señor, entonces no era el César de la época, ¿no? Entonces aquí está utilizando pues esta comparación de que hay todo un sistema caído que va a ser totalmente derrotado y consumido el reino del Señor, ¿verdad? El reino gana y el Hijo entrega al Padre toda esta autoridad. Lo decimos, pero cuando una autoridad pasa su poder al otro nuevo, decimos ya entregó su mando o su poder. No decimos ya entregó su reino, pero claro, es la idea. Sí. O sea, parece que no queda ningún enemigo por vencer, pero el versículo 26 nos va a presentar que todavía queda uno, que también va a ser destruido, y es la muerte. Sí, es muy buenas palabras que podemos usar cuando estamos pensando como el mes de enero en muchos pueblos, cuando uno está dando su bastón al otro.
Es lo que está pasando. Jesús quitó el bastón de todos esos poderes que incluye humanos y espirituales y está dándolo a Dios. Entonces, eso es la idea, la idea, sí, lo que va pasando aquí parece. Hay un cambio de gobierno. Sí, Ujú. eso, exactamente. Esa es la idea del versículo 24. Entonces, la palabra fin tiene dos aspectos. Uno es que cuando se entregue toda autoridad a su Padre, y el segundo es cuando que borre como las autoridades que existen. Exacto. Es un acontecimiento con dos implicaciones, un reino que sale y otro reino que toma poder. Esa es la idea. Por eso que agreguen el final del mundo, pues nos quita un poco los ojos de lo que realmente importa. Lo que está enfocado en el versículo es este cambio de poderes. Y hablando de la muerte, de como vamos a hablar de muerte, pero es como un sistema de hebreo un poco que creo que incluye todo, autoridades hasta la muerte, pero luego enfoca más en la muerte. Entonces no quiere decir que, falta uno. No, es como está incluido, pero es enfoque más. Sí, exacto. Esa es como la idea del pensamiento, ¿verdad? Del versículo 27. Es como una interpretación de Génesis. Ok. Una sola dudita ahí del 24. No podemos decir que es Dios el Padre, tenemos que decir que es Dios nuestro Padre. ¿Eso está bien? Porque si le decimos que es Dios el Padre, suena a que Dios tiene un Padre. Así sale en la retro, ¿no? Entonces, ¿sí se puede decir que Dios nuestro Padre, como siempre dice Pablo? Sí, claro, no lleva ningún problema de interpretación. Gracias, hermano. Bueno, el versículo 25 en las otras versiones empieza por qué, en su mayoría de casos en las versiones modernas, porque es necesario que Cristo reine hasta poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. Lo único que veo que cambie en todas las versiones es que directamente podemos usar el verbo vencer para eliminar la frase debajo de sus pies. Esto lo haríamos siempre y cuando no se entiendan nuestras culturas, ¿verdad? ¿Qué será debajo de los pies? ¿Que lo pone de alfombra o qué? ¿Verdad? Entonces lo que queremos es que si no se puede interpretar esta figura cultural debajo de sus pies, podemos directamente decir vencido. Aquí el panta es muy importante, todos sus enemigos, ¿verdad? Es algo que debería estar allí. Y no sé si alguien quiere compartirnos su retro o ve algo también importante en el versículo 25. Dice la retro, pero tiene que gobernar Cristo, tiene que mandar Cristo hasta cuando ya ganó él de gobernar o mandar a todos los que odian a él o son enemigos de él. Entonces no está la figura de los pies o bajo los pies. No está la alfombra. ¿Sí? Bueno, hay otro detalle muy importante aquí que tiene que mucho que ver con las conexiones, porque estamos regresando en tiempo. Estamos explicando todo eso, que Él va a quitar ese poder de los reinos, ¿sí? Entonces, va a reinar hasta que pone todos sus enemigos debajo de sus pies. Entonces, eso es lo que pasó en 24. Ya quitó el poder de ellos, ya. Por eso, por eso tenemos que leer eso para que ellos no piensen que 25 pasó después del 24, sino que estamos como explicando 24 con 25 hasta con 26. Sí. Estamos explicando más detalladita, con más detalles el 24 con 25 y 26. Sí, eso es clave, ¿verdad? Esto es como un paréntesis donde va a ampliar lo del versículo 24. A nosotros nos encanta poner los eventos en secuencia, pero la intención de Pablo no es poner los eventos en secuencia, sino explicar sobre todas las cosas la importancia del cambio de poderes, ¿verdad? Y del gobierno total y absoluto del Señor. Por eso dice pero, ese pero es que no es lo que ya pasó en 24, sino tiene que pasar lo que dice 25. ¿Ninguno? ¿Ninguno más? ¿Con alguna cosita ahí en el 25? Si no, entonces pasamos al 26. Este es también bien corto. El último enemigo que Cristo vencerá es la muerte. La única diferencia que veo dos diferencias importantes. La primera es con qué conecta con el versículo anterior. Queremos darle están muy ligados.
Sí, ya dio un énfasis de que pondrá a todos sus enemigos debajo de sus pies, los va a vencer a todos. Y el que parece que se levanta y es difícil, y el postrero y el último es la muerte. ¿Sí? Entonces, en la última versión empieza el versículo diciendo, y el postrer enemigo en el ser destruido es la muerte. Esa es la primera diferencia que veo. Y la otra es si ponemos muerte con minúscula o muerte con mayúscula. Si la última versión tiene la palabra muerte con mayúscula. Es decir, el versículo 26. Creo que alguien tenía un comentario ahí en el Zoom. Sí, aquí la muerte es personificada, ¿verdad? Se le da vida. O sea, él hace cosas. Entonces, la discusión es si se personifica, si le ponemos mayúscula, o si simplemente entenderemos con decir muerte como este evento catastrófico que todos pasaremos. Bueno, un problema con la muerte es a veces decimos lo que nos mata, pero ¿cuál es el dengue? ¿El COVID o quién sabe qué será? O chocando sobre el camión grande o quién sabe. Pero sí, así tenemos en Mixteco, tuvimos que jugar mucho con eso, pero todavía entre la duda que hay una cosa que está causando la muerte y no la muerte en sí mismo. En uno Mixteco tenemos, y lo que tiene fuerza para matarnos es lo que nos odia, y eso es lo que Jesús va a destruir al fin. Es una forma de decirlo. Y otro Mixteco dice, y hasta el fin. Entonces, la última cosa que Él va a destruir es la cosa que nos odia, la cual causa que morimos. Pero otra vez en las dos cosas se puede imaginar qué cosa es lo que está matándonos. Por eso la muerte en sí mismo no podemos decir exactamente así, sino que la cosa que causa la muerte. Pero ¿cuál cosa es? Sí. Todavía entra un poco la duda, pero no encontramos otra forma de decir, esa es una batalla muy fuerte, sí, para personificar la muerte y decir todo eso que es, nada más que nos mata, pero también es nuestro amigo. Son dos cosas que sí complican mucho la vida en ese versículo. Sí, y más que todo porque la muerte se va a personificar. No solamente que la muerte tiene cosas, sino que la muerte hace cosas y tiene cosas. En este mismo capítulo, el apóstol dice, muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Verdad? Entonces, en la lengua que yo trabajé era necesario personificar la muerte. Entonces le agregamos señora muerte. ¿Sí? Entonces, eso nos resolvió el problema. Entonces, señora muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y la santa muerte. Eso podría ser fue una buena decisión allá, pero no creo que aquí sea una buena decisión. Eso es precisamente lo que iba a decir. Si personifican la muerte, entonces va a tener mucha fuerza para los que adoran la Santa Muerte, porque van a decir, pues sí, porque muerte es muerte, no es una persona, no es como es morir, pues no. Pero si dicen la Santa Muerte o algo así, o es difícil para mí personificar la muerte. Es muy difícil. Porque lleva otra idea. Entonces, la traducción nada más dice, y lo que se va a desaparecer por último es la muerte. Es decir, ya no va a haber muerte, ya pura vida. Es la idea, ¿no? Pero, claro, no estoy... Entonces, ¿puedes decir la muerte o que morimos? ¿Cómo? Muerte. Bueno, literalmente, el morir. El morir, ok, sí. Por eso siempre casi tenemos que poner algo como los verbos, ¿sí? Uh-huh. Sí. O sea, transformar el sustantivo que no tenemos en un verbo. Eso puede ser una solución. Bueno, aquí, pues, no pudimos, usar la palabra muerte, sino que ya no van a morir. O sea, que ya no va a haber muerte. ¿Y cómo quedaría el versículo 26? Bueno, que quedó así. El último que lo odia, el último que va a destruir es el que ya no va a haber muerte. Ya no van a morir. Uh-huh. El último enemigo que va a vencer será el que nos hace morir. Que ya no van a morir. Sí, pues. Que significa ya no hay muerte. Uh-huh. Uh-huh. Sí, es una buena forma. Es un causativo. Tiene alguien que lo causa con el pronombre de Dios. Y el último que hace que muera
Así él dice ahí. No. Chazama, Si lo que no queremos es que se entienda que Dios nos va a matar. Eso sí sería un gran problema, ¿no? Mi pregunta es a los demás hermanos mixtecos, ¿qué hacen cuando dice el último enemigo que Cristo vencerá? ¿Enemigo de quién? ¿De nosotros? ¿Han puesto enemigo de alguien o solamente dejaron así enemigo nada más? En Mixteco damos la idea que Él va a destruir la cosa que nos odia. Que todos ser humano, su enemigo, hasta Jesús, sí, como Jesús murió por un rato. Lo que nos odia a todos es esta cosa que es que morimos o que causa la muerte, depende cómo se puede colocar. Es difícil colocar enemigo con muerte, pero pusimos al fin Él va a destruir la cosa que nos odia, la cual es que morimos o la cual es que causa la muerte, pero como dije, si decimos lo que causa la muerte, también entra otra idea de qué está causando la muerte. Sí, sí es complejo porque en el versículo 25 habla de los enemigos de Dios. O sea, nuestros enemigos son los enemigos de Dios. El reino se establece en medio del corazón de los creyentes. Entonces, por el versículo anterior, yo diría que el último enemigo de Dios que va a ser derrotado es la muerte, que nos afecta a nosotros. Tenemos un enemigo en común, pero el que tiene poder para derrotarlo es Cristo. ¿Qué piensa Juan? En esto estaba yo pensando también. También, como ya dijo Pablo antes, que por medio de Adán vino la muerte, ¿no? Esa es la primera, o sea, como el primer enemigo, podríamos decir, ¿no? Entonces aquí es por eso que lo está resaltando, ¿no? De que va a ser la muerte, porque dijo ya que la muerte vino también, ¿no? ¿Cómo le quedó a Duke de atrás? Dice que ese versículo no. Sí. Pues sabemos que la muerte viene por pecado y sabemos que la gente que nos mata es el diablo, pero pusimos diablo aquí, pero no estoy muy de acuerdo. Como pusimos que el enemigo final fue el diablo que cause la muerte, pero quién sabe por qué decimos así, pero creo que nos costó de pensar como muerte, como alguien, como que puede ser algo, ¿no? Sí, la personificación de la muerte es un tema complejo acá. Yo tengo yo estoy viendo que el 26 no le puse el enemigo, yo nomás está dice y el último que va, bueno, dice literalmente y lo va a borrar, el último es la muerte. Entonces, pero estoy viendo que no tiene la palabra enemigo y es necesario, ¿verdad? Bueno, a ver, si suena natural, si no nos lleva si suena natural con respecto al versículo anterior y podría ser. Sí, pero todos tienen enemigo en las versiones y también el griego, entonces a lo mejor. Sí, y la otra cosa que quería preguntarle, casi nadie comentó es literal lo que tengo, de, ¿cómo se llama? De poner su pie, el enemigo, algo así. Entonces, a ver, dice el 25, pues Cristo debe gobernar hasta cuando ya puso, a ver, como dice español, en su pie, en sus enemigos. Sí, podrías usar el verbo vencer para sustituir debajo de sus pies. Esa es la parte, ¿verdad? La idea de que ya venció sus enemigos, ¿no? Sí, si sale bien con un solo verbo, pues nos ahorramos esa frase. Sí, la idea es que el último que será destruido es el que destruye nuestra vida. Esta también puede ser una solución para hablar de la muerte. El último que será destruido es el que destruye nuestras vidas, nuestra vida. Y suena como un refrán casi. No sé, en esta cuestión de amigo de quién, yo pienso que también hay no vamos a tal vez entrar mucho en la traducción, pero también es enemigo de Dios, porque Dios es el Dios de la vida. Él da vida. La muerte viene por el diablo, por el pecado y todo eso. Entonces, también es enemigo de Dios. Y qué bueno que Jesús está venciendo eso para que ya no sea parte de eso, porque tampoco no es la voluntad de Dios. Al principio, y entró por el pecado, por el diablo, y es enemigo de Dios también. Creo que... No es fácil. Aquí dimos dos opciones. Sí, disculpe.
Creo Lo que escuchamos. en nuestras comunidades indígenas han tenido un problema muy fuerte, bueno, no únicamente en nuestras comunidades indígenas, todos hemos tenido un problema muy fuerte con la muerte, pero exclusivamente dentro de la cosmovisión indígena, la muerte ha sido un factor de relevancia. Entonces creo que sí es importante especificar aquí, como está en el griego, o thanatos, qué es lo que va a ser destruido. Porque eso daría esperanza. Eso en las mentes de las personas, decir, todo esto que hemos estado atados a altares y demás, va a ser destruido. No va a tener ya control sobre nosotros. Gracias. Sí, la personificación, hacerlo explícito, pues es un tema Hacerlo también de ver. explícito, más yo no lo haría personificado. Haría mención de la muerte como sustantivo, más no como un nombre propio. ¿Cómo sonaría? No sonaría. No. En español sonaría así, ¿verdad? El último enemigo que será destruido es la muerte. ¿Cómo lo ponemos ahora en los diferentes idiomas? Ahí está el reto. Sí, Jesús va a acabar que morimos. Sí, por eso cuando estamos hablando de la muerte, sí, casi no hay otra forma en muchas de las lenguas que expresarlo como verbo. Por eso Él va a acabar que morimos, ya no vamos a morir más. Ese no es tan difícil para decir así, pero para también meter la idea de enemigo también Sí. complica un poco la vida, pero sí podemos decir Jesús va a causar que ya nunca vamos a morir de nuevo, ya acabó la muerte. Sí, son dos cosas difíciles de introducir en un solo versículo, ¿verdad? Los enemigos y la muerte, ¿no? Es un poco... Si quiere leo el mío. Claro. Dice, y por último, acabará Cristo a su enemigo, acabará al enemigo de él, y ese es la muerte que mata persona. Sí, suena. Sí. Suena. Ahora todos vamos a copiarte, Gregorio. Porque es una forma de personificar. Y le está dando énfasis también. O si se puede decir, la autoridad de la muerte, algo así, que se quite su poder, ¿no? Y se le quitará poder a la muerte. Y por último le quitará poder a la muerte. Bueno, esas también suena. ¿Cómo sonaría? Y por último le quitará el poder a la muerte. Solamente le quitará el poder, pero sigue la muerte. Todavía tenía... No la ha matado, ¿no? No. Y la cosa es lo destruirá y ya no habrá más. Se muere la muerte. Muere la muerte. Si no hay nada que puede causar que morimos, no hay nada, no tiene autoridad que causa que morimos, algo así. Pero qué cosa. Sí. No, pienso que la solución de Gregorio es muy buena. ¿Okay? Versículo 27. Cuando la Biblia dice Dios puso todo bajo su dominio, la palabra todo no incluye a Dios, porque es Dios quien puso todo bajo la autoridad de Cristo. Igual, la gran diferencia es cómo iniciamos el versículo. Este también es una explicación del todo que dijo anteriormente. Todo no es todo, sino todo menos Dios, básicamente. Vuelvo a utilizar la palabra dominio, ¿verdad? Que ya lo habíamos utilizado en anteriores versiones. Cuando la Biblia, y otros dicen cuando la escritura, eso también es otra variación. Y cómo nosotros hacemos la cita, si es con 2 puntos o si es sin los 2 puntos, si es todo seguido, pues tienen que poner mucho el ojo sobre esta decisión también. Pero no veo mayor complejidad en el versículo 27. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Hay algo que se nos va? Y bueno, yo siempre he pensado que está citando a sí mismo de lo que apenas dijo. Por eso no, bueno, parece que unas versiones están pensando que está citando otro lugar, pero no sé dónde exactamente qué versículo están imaginando. Yo pensé que está citando, cuando yo digo va a sujetar todo, no, obviamente no incluye a Dios, es la forma que nosotros lo traducimos, pero no sé si ellos piensan que está citando otro versículo en la Biblia o está citando a sí mismo lo que apenas dijo. Sí, la mayoría de versiones modernas citan, pero no hay una referencia al pie de nota, digamos, como si está
hablando de otra cosa que se dijo en otra parte de la escritura. Aquí dice que es Salmo 8:6. Sí. ¿En qué versión? Creo que es Manual del Traductor. Ay, en la TPT. Sí, Salmo 8:6. En el de versículo 27. Si usan pie de página y utilizan las notas para generar estas, pues valdría la pena. Salmos 8:6. Interesante, esa no la sabía. ¿Alguien que quiera compartirnos cómo quedó el versículo 28? Si hay alguna cosa ahí difícil. Dice esto, Dios es el que dio el poder a Jesucristo, que manda todo lo que existe. Cuando dice todo, quiere decir, no, cuando dice todo no quiere decir que Dios está ahí o Dios también está bajo ese dominio. Ahora, Dios, Él es el que dio el poder a Jesucristo. Uh-huh. Entonces, la sugerencia es que vamos a citar, ¿verdad? ¿O es lo que estoy entendiendo? Sí, con respecto a esto de la cita, es cierto, es el Salmo 8:6, pero también hay un agregado del Salmo 110:1, en la parte donde habla de hasta que humilla a tus enemigos y los ponga debajo de tus pies. Entonces no sé cómo haríamos una cita compuesta con los dos salmos, o no ponemos ninguna, o... Sí, es que no es una cita directa, sino que es algo que se compone de dos salmos diferentes. Entonces no sé cómo lo habrán hecho ustedes. Siempre se dice nada más, bueno, en algunos casos, en la palabra de Dios dice o en el papel de Dios dice, y ya se dice lo que dice y pues de ahí se busca la referencia. Cuántas veces lo dice o de cuántas veces se refiere o es una sola vez. Sí, es doble porque en 25 él dice, pues haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Entonces, eso es lo que está citando. Entonces, parece que está citando las dos cosas. Sí. Está citando a sí mismo, donde él citó Salmos 8. Y hace una composición de dos salmos diferentes, el 8:6 y el 110:1. Un tema apasionante para los que les gustan los salmos. Muchas gracias por compartir. Y llegamos al 28, si no hay dudas de este. Dice el 28. Y cuando todo esté bajo el dominio del Hijo, Él mismo se pondrá bajo la autoridad de Dios. Así, Dios estará sobre todas las cosas, pues Él es quien puso todo bajo el dominio de Cristo. Bueno, aquí podemos variar, ¿verdad? Con qué conectamos el versículo 27 y el 28. Podríamos con un entonces, algo categórico porque estamos llegando como a la gran conclusión de la consumación del reino, ¿verdad? Y la relación que esto tiene que ver, que esta relación con la resurrección. El tema es si podemos decir bajo el dominio o bajo la autoridad del Hijo, ¿sí? Tenemos estas dos opciones. Y la explicación de que el Hijo mismo se sujetará al que sujetó todas las cosas. Si empezamos un paréntesis desde el versículo 20, entonces aquí deberíamos cerrar el paréntesis, ¿verdad? Esta explicación larga. El apóstol a veces hace eso, ¿no? Que está dando un tema y se desvía un poquito y después vuelve. Sí, pero ya en el 29 ya vuelve a su cauce. Pero esta era una explicación que era muy necesaria, ¿verdad? De los acontecimientos del reino. No sé si ven algo más en el 28, algo que... Hay ciertos indicadores de tiempos claros a lo largo de este párrafo. Bueno, en el 28 empezamos igual que en el 27, usando cuándo, ¿verdad? Ese lo tenemos también en el 24. Entonces, si podríamos empezar estos tres, el 24, el 27 y 28, de la misma forma, pues nos ayudaría un poco a tener como claridad en el desarrollo de las ideas. Si se puede, si no, si suena forzado, pues no usamos cuándo y empezamos diciendo pero, ¿sí me entendieron? Ok, que en el versículo 27 usamos cuando la Biblia dice. En el 28 empezamos diciendo cuando todo esté bajo el dominio del Señor. 27, 28 y en el 24. Estas son las tres veces que aparece el mismo conector. Cuando Cristo derrotará, ¿sí? En el 24. En el 27, cuando la Biblia dice eso, ese es un diferente, porque ya lo dijo.
Sí, creo que necesitamos un retro de uno de esos versículos, por eso voy a compartir mi retro del 28. Cuando terminó que todas las cosas están puestos debajo del mano del poder de Cristo, entonces mero Cristo, quien es el Hijo de Dios, también se va a ponerse debajo de la mano de Dios, la cual le dio todas esas cosas de todas maneras, más o menos dice. Y así Dios va a ser el que está sobre todas las cosas. Más o menos así salió el retro de eso, ¿sí? Dice, y el día que ya manda o gobierna Jesucristo en todo o a todo, entonces entregará el poder que le dio Dios a él para que ya va a mandar un solo Dios gobernará en todo. Entonces eso indica que también a Jesús va a estar sujeto. No puedo decir si también él va a estar sujeto literalmente, porque parece que ahora Dios no manda a él. Si lo digo así, parece que Jesús no está bajo mando de Dios. Si lo digo así en un sentido malo, pues no. Que Jesús hace lo que quiere, pero por eso tuve que decir que para que mande un solo Dios. Eso indica que también Jesús va a estar bajo el poder de Dios. Sí, no es el misterio por un ser que Jesús se entregó a sí mismo en la mano de Dios, para poner algo así, para traducir de una forma eso de sujetarse, que ya está con él en su mano en una forma, pero no, como dice, no exactamente está. Como hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, está mandando al lado derecho de Dios y todas esas cosas. Sí, nos dio mucho trabajo también decir eso de Cristo se sometió y como no lo encontramos una manera, pusimos, Él va a permitir que Dios gobierne sobre Él. ¿Y cómo quedó todo el versículo? La parte de antes. El 28 nomás. Todo el versículo, cuando Dios hace que Cristo gobierne sobre todo, el mero Cristo, el que es su Hijo, va a permitir que Dios gobierne sobre él. Y, no, ya está. El que hace que entre todo bajo los pies de Cristo, para que Dios sea todo en todo el mundo. O algo así. Todo en todo el mundo. Todo el mundo. Sí, están transmitiendo pues la idea final de la plenitud. Sí. La plenitud. Okay. Sí, ese es el broche de oro de esta sección. Pues vamos muy rápido, terminamos esto. Ya llegamos a la mitad. Ya, les prometo que esta era la mitad más difícil. La otra mitad está más fácil. ¿Sí? Estamos batallando aquí con la última parte del 28, que para que Dios sea supremo o todo en todos. No tenemos hemos estado buscando y no encontramos una forma. ¿Podrían decirnos algunos más cómo lo tradujeron? En Mixteco pusimos la palabra de cabeza, que se fue cabezado, quién sabe cómo dice en español, fue hecho cabeza de todo. También tenemos que para que solamente Dios será el único que manda sobre todas las cosas. El número uno y el único que manda sobre todas las cosas. Solamente Dios será así. El Nahuatl pusimos, y Dios va a tener toda autoridad encima todo lo que hay. Para que Él sea cabeza sobre todo lo que hay, para que Él esté por encima de todo lo que existe. Bueno, a veces queremos decir que ya es así, pero según Pablo, según la Biblia, sí, el diablo tiene poder, el Dios de este mundo y poderes de este mundo y príncipe de este mundo. Hay tantos versículos que habla del, como Pablo dije, Dios me mandó a quitar la gente del poder de Satanás al poder de Dios. Por eso hay ciertas cosas que Dios en su poder está y por su justicia, así está. El diablo ya ha robado, hasta el pecado ha robado cosas y al fin ya va a recuperar todo eso, renovar todo eso. Y esto también fue de mucho ánimo a la iglesia del primer siglo, ¿verdad? Y sigue siendo ánimo para nosotros, que sabemos cómo termina la historia, ¿verdad? Que parece que el tiempo es eterno y que el enemigo sigue haciendo de las suyas, pues sabemos que tiene los días contados. Y este versículo 28 debió ser de mucha esperanza. Alguien escribió en el chat.
Gracias, hermanos, nos ayudaron mucho. Qué bueno. Perdón. Yo estaba batallando con el 20, donde habla del donde dice enemigo, creo que 26. 27, 26. Yo no tengo, quisiera escuchar a alguien cómo escribió, porque no me convence eso de pies en el enemigo, porque yo debo decir, si voy a poner el enemigo, tengo que poner como persona, como él, en la persona. Si lo pongo como cosas, no suena. No sé cómo le hacen para ponerlo. Gregorio tenía una buena solución para el 26. Gregorio, ¿puedes leer por favor la retro del 26? El 24, perdón, creo que es el 24. Ah, el 24. Espera. No, el 25. Ah, el 25. Enemigos. ¿Se puede decir hasta cuándo ya les ganó sus enemigos? Refiriéndose como si fuera personas. Es lo que noté de rápido. Creo que es lo que ofrece la versión TLA y no hay problema con eso. Estaría bien. Sí, gracias. Todos vamos a checar.